Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez Cuadros del curso de literatura. Vamos a revisar ahora la semana número 14 del ciclo ordinario virtual 2018-2. Bien, hemos terminado la parte teórica, revisemos ahora las preguntas de esta semana. Bien, vamos a comenzar con los tercetos de uno de los poemas más famosos de Chocano, tal vez el más famoso de todos, ¿no? Blasón. Este soneto alejandrino es un poema de 14 versos, 2 cuartetos, 2 tercetos, que inicia con este polémico verso que es "Soy el cantor de América", ¿no es cierto? Estos 2 tercetos son la última parte del poema. Procederemos a leerlo para luego responder a la pregunta. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las 2 castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico el latido, y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. El tema desarrollado es lo que nos consultan. ¿La lucha entre españoles e incas? No, acá no hay una lucha, acá se refiere más bien a un mestizaje. ¿El origen moro de los modernistas? No, me dice aquí, mi fantasía viene de un abolengo moro. Lo que pasa es que los moros son los del norte de África, musulmanes que invaden España y que influyen culturalmente mucho a España. Se dice bastante que el arte del sur de España está influenciado por la cultura árabe, y se refiere a eso, ¿no? Mi fantasía viene de esa influencia lejana de los moros. Así que no necesariamente los modernistas, sino que su condición de descendiente de españoles que conquistaron el Perú. La fantasía del blanco aventurero, no, ese es un aspecto solamente del último verso se menciona. El sincretismo cultural, eso es importante, el mestizaje o sincretismo cultural basado en la cultura indígena y la cultura hispana. El poder de los conquistadores, eso no se menciona aquí. La respuesta es D entonces. Bien, vamos a continuar con la pregunta número 2. Tenemos aquí uno de los poemas más famosos de José Santos Chocano. Este poema está incluido, La Magnolia, corresponde al poemario Alma América, que sabemos que es el poemario más representativo de José Santos Chocano, publicado en 1905, a la mitad de la primera década del siglo XX, que es la década más importante del modernismo peruano. Recuerda que en la primera década del modernismo es el movimiento predominante, y en la segunda década entra en decadencia y el posmodernismo comienza a socavar, ¿no es cierto?, las bases, como el exotismo, la idealización, yéndose por el lado de la provincia y lo cotidiano como temas, pero no cancelando el espíritu, digamos que se regodea con la belleza de la palabra. Entonces, Alma América representa el momento cumbre del modernismo peruano. Y este poema es uno de los poemas más celebrados de Chocano. Revisemos de este soneto los 2 primeros cuartetos. En el bosque de aromas y de músicas lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las zarzas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno. Es una ánfora digna de un artífice heleno, un marmóreo prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondeza manera de una dama que luce descotado su seno. A partir de este fragmento del poema La Magnolia, podemos afirmar que los versos exponen mientras que a nivel formal muestran aspectos que caracterizan a la poesía modernista. Entonces nos están preguntando básicamente por los aspectos, las características de la poesía modernista que podemos encontrar en estos 2 cuartetos que corresponden al soneto La Magnolia. ¿Qué podemos decir entonces? Estos versos exponen hispanoamericanismo, decir eso, tendríamos que hablar aquí de una referencia a la cultura o a la geografía hispanoamericana, y no solamente se habla de un lago, que no dicen dónde es, se habla del bosque, ni siquiera de las selvas, para hablar las selvas son más representativas del hispanoamericano, de los bosques. Claro, hay bosques en ciertas partes, por ejemplo en Chile, pero
no es lo más representativo. Y acá nos hablan de Grecia. Más bien aquí hay un exotismo, porque Grecia no corresponde a nuestra realidad. Así que yo estaría de acuerdo con la B. El sincretismo se ve cuando tomamos elementos de diversos movimientos. Y acá se ve sobre todo el parnasianismo, el simbolismo, ¿no es cierto? Sí habría un sincretismo en los versos, en su forma. Pero después dice, mientras que a nivel formal, o sea, lo segundo que debemos ver es lo formal. Y el sincretismo corresponde más a lo formal, así que no iría. Erotismo, al mencionar una dama que luce descotado su seno, sí hay cierto erotismo, pero solamente en el último verso. Cosmopolitismo se refiere a tratar la influencia de escritores o movimientos extranjeros, y en este poema se hace eso, pero no en el contenido, ¿no?, sino en la forma, así que tampoco iría. Estamos viendo la D un poco débil, pero presente, exotismo sí notorio, por la referencia al mundo griego. Veamos lo segundo, muestran a la alusión a Grecia. Entonces, si hay una alusión a Grecia, pero no es en el nivel formal, la alusión a Grecia se da en el nivel de contenido. Uso de un lenguaje bello y refinado, por supuesto. Estamos quedando en la B. Lenguaje popular para nada, musicalidad del endecasílabo. Qué interesante. Veamos si estos versos son endecasílabos. ¿Cuál? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 acá, 12, 13, 14. Bueno, estamos viendo que son alejandrinos, los versos de 14 sílabas métricas. Elegí a propósito el más extenso, pero si revisamos todo, vamos a encontrar que hay una tendencia al alejandrino, el de 14 sílabas métricas, y no son endecasílabos. Normalmente Chocano utiliza el alejandrino, el de 14, también en el poema Blasón, famoso poema de Alma América, también utiliza el soneto alejandrino, porque es un verso que Rubén Darío ha dado mucho realce. Rubén Darío lo usa bastante, el alejandrino, el soneto alejandrino, diferente al soneto endecasílabo que Garcilaso introdujo en la escuela italiana en el siglo de oro. Así que acá está siguiendo una tendencia más modernista en Chocano. Así que no hay endecasílabo. El empleo de rimas asonantes, bueno, eso podemos comprobar, ¿no?, si es que es asonante o no. A ver, por ejemplo, lleno, heno, era, heno, era, heno. Entonces sí hay una rima consonante, no asonante. De esta manera podemos marcar con seguridad la opción B. Bien, vamos con la pregunta número 3. Con relación al posmodernismo peruano, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. La literatura peruana de este periodo evidencia desorientación y desencanto, consecuencia de una crisis literaria. Esto se debe a la, notoria influencia del realismo peruano, o realismo europeo, disculpen, decimonónico en cuentos y poemas. Si bien el posmodernismo peruano, en la literatura peruana, vamos a primero a resolver este fragmento. En este fragmento, la literatura peruana de este periodo, ¿a qué periodo se refiere? Se refiere al periodo de la segunda década del siglo XX. Está bien, en lo que corresponde a la década entre 1910 y 1920. Se refiere a esa época, ¿no? En este periodo la literatura es modernista, pero hay una crisis, ¿no es cierto? Aquí está la crisis literaria que se menciona, y justamente se evidencia en el posmodernismo. El posmodernismo es una decadencia del modernismo o un tránsito hacia la vanguardia que va a arribar muy pronto con la publicación de Trilce de Vallejo en el 22. Entonces,
La crisis literaria, esto se debe a la notoria influencia del realismo europeo. Eso es falso, porque el realismo europeo del siglo XIX ya no va a influir en nuestra literatura. El modernismo desde inicios del siglo XX es lo que predomina, y para la segunda década ya no es lo que influye. Claro que el modernismo y el posmodernismo también utiliza mucho el cuento y poema, eso es verdad, también el ensayo, pero lo de realismo europeo decimonónico no da. Búsqueda de nuevas formas expresivas y estéticas de carácter vanguardista. Esto ocurre después del periodo señalado. Decadencia y agotamiento de los modelos formales, temáticos modernistas. Esto sí corresponde a la noción. Irrupción del simbolismo francés y su énfasis en la musicalidad del lenguaje. Todo está muy bien, y digamos que interrumpe el simbolismo francés, pero con un solo autor, solamente con Eguren. Eguren es un poeta peruano simbolista, pero su poesía no es una poesía tan rotunda que acabe con el modernismo o signifique un cambio, una ruptura total en nuestra literatura. Para nada, Eguren es un autor insular. Es un autor insular, es decir, un autor muy particular que tiene una evolución muy distinta al resto y que se ubica fuera de los procesos. Se le coloca como posmodernista, ya hemos dicho, porque publica en el periodo posmodernista y por su actitud de renovación frente al modernismo, de superación del modernismo. Pero en sí, él fue un poeta simbolista, ¿no? Pero su simbolismo es muy particular y queda en él. No trasciende como un movimiento que destruya o cambie una era, como sí hizo Vallejo con la publicación de Trilce. Experimentación formal en la poesía como reacción al realismo imperante. El realismo no impera en ese tiempo, como hemos visto ya. La respuesta es la C, entonces. Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 4. Y estamos aquí con la poesía de José María Eguren. Justo acabamos de hablar de él. Los órficos insectos se abruman y luciérnagas fuman cuando lucen los silfos galones en torcho y vuelan mariposas de corcho y los rubios vampiros cesean o las firmes jorobas campean por la noche de los matices de ojos muertos y largas narices en el mirador distante por las llanuras, peregrin cazador de figuras con ojos de diamante mira desde las ciegas alturas. Bueno, en este fragmento son versos del poema Peregrin cazador de figuras de José María Eguren. Está denotando, veamos desde abajo hasta arriba, el influjo del romanticismo español. Para nada, esto no es influencia del romanticismo. Un marcado interés por el público infantil. Aparentemente sí, pero la poesía de Eguren es compleja, solamente que utiliza personajes infantiles para hacer una poesía original. Una sensación de angustia metafísica, eso no corresponde con la poesía de Eguren. El uso de la expresión sencilla y tierna, acá no hay tanta sencillez, hay mucho trabajo con el sonido, el alejamiento de la realidad objetiva. Eso sí es muy importante en la literatura de Eguren. Recordemos que Jorge Eduardo Eyelson, un importante poeta de la generación del 50, alguna vez dijo que la literatura peruana, si pudiera compararse con un pájaro, tendría como ingrediente los siguientes: las plumas, sería la poesía de Chocano, o sea, el adorno, lo exterior, lo vistoso. El hueso, la carne, la entraña, sería la poesía de Vallejo, un poeta corporal, un poeta del sufrimiento, muy humano. Y el vuelo de este pájaro, ya adivinaste, sería la poesía de Eguren. Y acá notamos eso, ¿no? El vuelo lírico de Eguren. Entonces hay un alejamiento de la realidad objetiva, ese es el lirismo, ¿no? Cuando algo tiene sentido de mágico, de fantástico, que se aleja de la realidad. Bien, vamos ahora con otro fragmento, El Dios cansado, del libro La canción de las figuras, de José María Eguren. ¿Qué características de su poesía se pueden inferir o colegir? Plomizo, carminado y con la barba verde, el ritmo pierde el Dios cansado, y va con tristes ojos por los desiertos rojos de los beduinos y peregrinos.
Sigue por las obscuras y ciegas capitales de negros males y desventuras. A partir del fragmento citado del poema El Dios Cansado, de la canción de las figuras, ¿qué característica de su poesía? La poesía de José María Eguren. Es decir, para responder a esta pregunta debes dominar las características de la poesía de Eguren y saber identificarlas en este poema, en este fragmento. Veamos. Presencia de la sugerencia vinculada a lo histórico. Bueno, la sugerencia quiere decir dar a entender algo más allá de lo dicho. Y aquí, asociado a lo histórico. Pues Eguren no utiliza eso en su poesía, no se vincula con lo histórico. Él es un mundo fantástico, diferente al real. Plantea una visión simbolista por el uso de arcaísmos. El arcaísmo es una palabra antigua, y sí, Eguren las usa. Eguren utiliza arcaísmos castellanos y también usa galicismos mucho, es decir, palabras que provienen del francés. Esto se debe a su intensa influencia de la lectura de los clásicos españoles y también de la poesía francesa del siglo XIX, como Baudelaire o Rimbaud, que son los grandes poetas simbolistas. Pero en este fragmento no encontramos arcaísmos, simplemente no hay. El ritmo de los versos está asociado a la musicalidad. Podríamos revisarlo: plomizo, carminado y con la barba verde, el ritmo pierde el Dios cansado, y va con tristes ojos por los desiertos rojos de los beduinos y peregrinos. Sigue por las obscuras y ciegas capitales de negros males y desventuras. Bueno, sí, hay una musicalidad, un tono, un ritmo que se logra. Preferencia por el abundante colorido de las imágenes. A ver, plomizo, barba verde, tristes ojos, desiertos rojos, obscuras, negros, males. Sí, hay colores, hay lo que es el cromatismo, ¿no es cierto? La respuesta entonces en la 5 es C. Bien, vamos con la pregunta número 6. Tenemos aquí las bodas vienesas del libro Simbólicas de José María Eguren. Recuerden que Simbólicas es el primer poemario que publicó Eguren en 1911. Esa es la primera obra de Eguren publicada. En la casa de las bagatelas vi un mágico verde con rostros enseño, y las cicindelas vistosas le cubren la barba de sueño. Dos infantes oblongos deliran y al cielo levantan sus rápidas manos, y dos rubias gigantes suspiran y el coro preludian cretinos ancianos. A ver, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. Las estrofas evaden el refinamiento formal. Sí, no lo evaden, se muestra el refinamiento formal. Los versos sugieren un mundo de misterio y ensueño. Sí, expresa una atmósfera lúdica a través del tiempo cíclico. No se nota eso. Refleja la belleza del mundo infantil y de la naturaleza. Bueno, acá no se refleja la naturaleza. Que recrea una realidad objetiva, plena de imágenes y sonidos. Tampoco, no, es muy subjetivo esto, es para interpretarlo de una manera minuciosa, porque Eguren nos quiere decir algo de manera muy indirecta mediante la sugerencia. Así que la B es nuestra opción. Bien, llegamos a la parte donde nos toca hablar del posmodernismo. Recordemos que el grupo literario vinculado al posmodernismo es el grupo Colónida, grupo literario liderado por Abraham Valdelomar, integrado por autores de origen provinciano, igual que el mismo Valdelomar, que era de Ica. Tenemos a Percy Gibson, por ejemplo, que es arequipeño, igual que Alberto Hidalgo. Tenemos también a el tacneño Pedro Zulem, y Mariátegui, que había nacido en Moquegua y se creció en Huacho, en el norte chico de Lima. Está bien, en este caso el arequipeño Percy Gibson nos presenta un poema, Evangelio Democrático, que fue publicado en uno de los 4 números de Colónida, la revista Colónida, que salió en enero, febrero, marzo y mayo del 1916, así ya más de 100 años salió. Leamos entonces este fragmento del Evangelio Democrático de Percy Gibson. Amo los yarabíes melgareños, los clásicos fandangos lugareños, al son de la vihuela americana, del corazón criollo dulce hermana. Granítica ciudad al pie del Ande,
cuyo hondo hervor y altísimos picachos, donde encienden el crepúsculo penachos, enseña al pueblo a ser heroico y grande. Bueno, aquí hay una referencia a Arequipa y su cultura, cuando se refiere a los yarabíes, que es una forma lírica típica de Arequipa. La granítica se refiere pues al uso del sillar en la construcción de la Arequipa, ciudad al pie del Ande, ¿cierto? Entonces, el hablante lírico se rebela contra las modas. Bueno, de eso no tenemos la intención en este fragmento. Su estilo poético critica la belleza formal. Como ven, hay una búsqueda de la rima, entonces todavía no hay esto. La vanguardia, hay una ruptura con la belleza formal, que todavía en el posmodernismo de Colonia no se nota. La expresión lírica es compleja y metafórica. No encontramos esto aquí. El tema es de rechazo al elitismo conservador. Bueno, ¿dónde está ese rechazo? No lo veo. Los versos ponen de relieve la vida provinciana. Claro, una referencia a una ciudad de provincia, algo que los modernistas no hacían, ¿cierto? Esto es una característica más bien clara del posmodernismo, ¿verdad? La alusión a la provincia. Muy bien, vamos con la pregunta 8. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre las características de la obra de Abraham Valdelomar. Se distingue por plasmar el tono nostálgico, tierno e íntimo. Se distingue por plasmar el tono nostálgico, tierno e íntimo. En este caso, Valdelomar en sus cuentos y poemas más famosos, más conocidos, como el poema Tristitia, o el cuento El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas, o el mismo Caballero Carmelo, es un autor crepuscular, es decir, asociado con el atardecer y esa nostalgia. Y aparte refleja a veces el mundo interior del hogar, lo que es tierno, íntimo, y la nostalgia típica del crepúsculo, por lo tanto sí corresponde a su obra más conocida. Con frecuencia evoca escenas de la vida familiar y aldeana. Recordemos que él creció en San Andrés de los Pescadores, en un pueblito cerca de Pisco, en la costa, así que sí corresponde con lo más conocido de su obra. Sus cuentos, poemas y ensayos expresan matices simbolistas. Esto no, esto corresponde más bien a Eguren. En su obra lírica recurre al uso del verso libre sin métrica fija. Eso es mentira, en los poemas conocidos son sonetos alejandrinos, siguiendo las formas modernistas todavía, aunque con un tono distinto al de un tono y un tema totalmente distinto a Chocano, aunque la forma es tributaria del soneto alejandrino, que también cultivó Chocano siguiendo a Rubén Darío. Así que en la 8 tenemos dedo como clave. Bien, continuamos con la pregunta 9, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento del Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Bien, entonces vamos a hablar sobre el argumento del Caballero Carmelo. Recordemos que este cuento está narrado en primera persona, que el narrador es un niño de 9 años aproximadamente, que no es un narrador en primera persona, sino más bien es un narrador testigo de los hechos. Es un narrador en primera, pero no protagonista, sino es un narrador en primera que es testigo. Por lo tanto, él dice, estábamos en la plaza jugando y llegó un jinete, que era mi hermano mayor, que volvía de muchos años, y entonces ves que él está contando desde la primera, pero como testigo de los hechos. Y nos cuenta cómo el gallo de pelea llega al hogar, se hace parte de la familia, y llega a ser un gallo muy famoso, que pelea de manera muy limpia, heroica, épica. Finalmente se jubila, y a pesar de estar ya muy anciano, debe pelear su última batalla por su honor, donde al final va a triunfar, pero muere después. Entonces, revisemos. El hermano mayor retorna de un viaje al hogar y trae consigo al Carmelo. El hermano mayor llega trayendo muchos regalos de todos los sitios que había estado, y uno de ellos va a ser el Carmelo que le regala a su padre. Eso es verdad. El Carmelo es descrito como un caballero medieval carente de prestigio. Es un caballero medieval heroico y muy famoso. Existe pena en la familia, pues el Carmelo no es un gallo joven para pelear. Exacto, él está ya anciano. Al final de la pelea, el Carmelo se deja morir cuando ve vencido al ajiseco. Corrijo aquí.
estaba bien. ¿Existe pena en la familia? Pues el Carmelo no es un gallo joven para pelear. Eso es verdad, ¿no? Estábamos marcando por error aquí, sí es verdad. Al final de la pelea, el Carmelo se deja morir cuando ve vencido al Ajiseco. No se deja morir. Eso es un error. Se deja caer. O sea, estaba muy herido y se deja caer, pero queda vivo. Lamentablemente, 2 días después, igual murió. Así que tenemos como opción la A. Bien, vamos ahora con la pregunta 10. Una tarde, mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de Gallo de San Andrés el 28 de julio. No había podido evitarlo. Le habían dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, no era un gallo de raza. Molestóse mi padre, cambiándose frases y apuestas, y aceptó. Dentro de un mes toparía al Carmelo con el Ajiseco, de otro aficionado, famoso gallo vencedor, como el nuestro, en muchas lides singulares. Nosotros recibimos la noticia con profundo dolor. El Carmelo iría a un combate y a luchar a muerte, cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y más joven. Hacía 3 años que estaba en casa. Había él envejecido mientras nosotros crecíamos. ¿Por qué aquella crueldad de hacerlo pelear? De acuerdo al fragmento citado correspondiente al caballero Carmelo, la alternativa que contiene la afirmación correcta. El padre aceptó pelear al Carmelo para rectificar la cuestionada fama de su familia. No, la cuestionada fama del mismo gallo, no de la familia. El narrador simboliza en el gallo de pelea la imagen de plenitud y auge de Pisco. No, Pisco no es asociada con nada. La tensión dramática se genera por el sentimiento de familiaridad hacia el gallo. Exacto, el gallo es parte de la familia, parte del entorno íntimo del hogar. Por eso es que se logra esta tensión dramática. Y el final con su muerte pues es más dramático aún. Hay un clima de expectativa entusiasta por la pelea del Carmelo con el Ajiseco. No, expectativa lúgubre, porque se asumía que el Carmelo iba a morir, como efectivamente murió, pero después de una gran victoria. Se guarda esperanza que el Carmelo gane su última batalla. No había mucha esperanza. Se pensaba que iba a morir, inclusive la gente apostaba mucho por el Ajiseco, aunque por el Carmelo también un poco. Así que marcamos la C como clave. Hemos llegado hasta este punto y hemos desarrollado las preguntas de la semana número 14 del ciclo ordinario virtual 2018-2. Quedo a la espera de sus preguntas en el medio respectivo.